Continuamos con la segunda ley, que es la ley de las dos fases. Normotonía. En el estado de nuestro ritmo normal del día y de la noche, la simpaticotonía en fase diurna de la actividad se alterna con la vagotonía en fase nocturna cuando normalmente descansamos. Los términos se refieren a nuestro sistema nervioso autónomo, el cual controla las funciones vegetativas tales como el ritmo cardíaco y la digestión. Durante el día nuestro organismo se encuentra en un tono de estrés simpático-tónico, lucha o huida, mientras en el sueño se encuentra en un tono de descanso vagotónico, descanso o digestión. Fase activa o del conflicto activo, SA fase fría, simpaticotonía. Fase activa o de conflicto activo, SA fase fría, simpaticotonía. Un conflicto inesperado o DHS interrumpe inmediatamente el ritmo normal del día y de la noche e inicia la fase activa del conflicto, fase CA. El choque dispara al inicio de un programa biológico especial y significativo, shock biológico, que permite al organismo, psique, cerebro y órgano incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. Nivel psíquico. La fase activa del conflicto es experimentada como estrés emocional y ocupación mental constante, no elegida. Sobre el conflicto piensa día y noche en el conflicto. Nivel vegetativo. Durante la fase activa del conflicto se caracteriza por simpaticotonía constante, ritmo del día continuo, estrés permanente, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, aumento de la presión arterial, náuseas, manos y pies fríos, temblores, escalofríos, piel y sudores fríos, incremento de los parámetros simpaticotónicos de tiroxina, ACTH, hormona adrenocorticotropa, cortisol, adrenalina, epinefrina. Desde un punto de vista biológico, el tono de estrés prolongado, particularmente las horas extras en vigilia y la preocupación total por el conflicto, generan condiciones más favorables para encontrar una solución al conflicto. Aparecen focos de Hammer FH visibles en un escáner cerebral, como anillos nítidos en forma de diadema concéntricos. Los anillos permanecen nítidos mientras el conflicto está activo. La localización donde el conflicto impacta en el cerebro está determinada por la naturaleza exacta del conflicto. El tamaño del foco de Hammer está determinado por la intensidad y la duración del conflicto, masa conflictual. Nivel orgánico. La manifestación en el órgano está determinada por la naturaleza del conflicto y por el área del cerebro involucrada. Los órganos dirigidos por el cerebro antiguo o paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo aumentan la función, muestran multiplicación celular, crecimiento tumoral. Los órganos controlados por el cerebro nuevo o neocéfalo, sustancia blanca y corteza cerebral, muestran degradación o disminución celular de forma de osteólisis, necrosis o ulceración. A medida que la fase del conflicto activo avanza, también lo hacen los síntomas en los órganos relacionados. Lo mismo aplica a la inversa cuando la actividad del conflicto disminuye. Conflicto pendiente o en avance. Se refiere a la situación en la cual la persona permanece en la fase de conflicto activo, porque el conflicto no puede resolverse o no ha sido resuelto aún por completo. Ha entrado en pequeñas soluciones, pero permanece predominante activo. No llega a completarse por recaídas en el conflicto. Una persona puede vivir con un pequeño conflicto y el cáncer relacionado hasta una edad avanzada.
siempre que el tumor no ocasione obstrucciones mecánicas, por ejemplo, en el colon. Si una persona está en actividad de conflicto agudo por el periodo más largo de tiempo, la condición puede ser fatal. Sin embargo, una persona que está en fase de conflicto activo no muere de cáncer porque los tumores que crecen durante la primera fase de un conflicto biológico, tumor de pulmones, tumor de hígado o tumores de glándula mamaria, en realidad mejoran la función del órgano durante ese periodo. Los pacientes que no sobreviven la fase de tensión de conflicto activo a menudo mueren como resultado de una pérdida de energía, falta de sueño y sobre todo por el miedo. Con un pronóstico negativo y tratamientos tóxicos o invasivos, sumados a un agotamiento emocional, mental y físico, muchos pacientes no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir ante esto. Si no somos capaces de resolver el conflicto, o si no se puede alcanzar una solución viable, tenemos la oportunidad de degradar conscientemente el conflicto, ya sea de manera intelectual, psicológica o espiritual. Degradando el conflicto, disminuiremos su intensidad y, consecuentemente, los síntomas tanto a nivel cerebral como orgánico. Pero tenemos que tener en mente que transformar un conflicto en un conflicto pendiente solo puede representar una segunda mejor alternativa, porque la curación solo puede lograrse cuando el conflicto se resuelve por completo. Conflictólisis. La solución del conflicto es el momento decisivo que inicia la segunda fase del conflicto o fase de curación. Al igual que en la fase del conflicto activo, el progreso de la fase de curación se lleva a cabo de manera sincrónica en los 3 niveles. Primera mitad de la fase de curación o reparación, nivel psíquico. La solución del conflicto viene acompañada de una sensación de un gran alivio. El paciente se siente liberado de una carga. Nivel vegetativo. Durante la fase activa del conflicto se caracteriza por, que está solucionando el conflicto. Vagotonía constante, ritmo de noche continuo, recuperación de sueño, sobre todo de día y después de las 3 de la mañana, fatiga, debilidad, decaimiento, buen apetito, aumento de peso por retención hídrica, vasos sanguíneos dilatados, manos y pies tibios, aumento de la temperatura corporal, posiblemente fiebre, disminución de la presión arterial, ritmo cardíaco lento, dolor, inflamación, disminución de los parámetros simpático-tónicos por debajo de lo normal, de tiroxina ACTH, hormona adenocorticotropa, cortisol, adrenalina, epinefrina. Desde un punto de vista biológico, el tono del descanso prolongado, particularmente la fatiga y el buen apetito, ayudan al proceso de reparación y restauración de la salud. Nivel cerebral.